¿Qué tal amigos? Aquí les traigo un nuevo video. Esta vez estamos aquí con la 2004 Ford Explorer Sport Track, la que le acabamos de poner los muelles. En esta ocasión les voy a demostrar lo que les había comentado en un video pasado sobre los olores a gasolina. Esta camioneta tiene el mismo problema y en esta sí vamos a poder ver bien cómo se mira cuando una camioneta está teniendo problemas de que tira gasolina y eso. Lo primero es estas marcas que van a encontrar en su tanque de gasolina. Miren, si aprecian, todo el tanque está seco, pero miren aquí, miren cómo se ve. Esto es lo primero que van a buscar. Van a entrar por debajo de su vehículo y van a ver que no tengan marcas así, que se miren como algo mojado. Ahorita la voy a encender la camioneta y voy a demostrarles cómo es que se empieza a humedecer la bomba de gasolina por arriba sin dejar ninguna gota ni nada abajo. La gasolina cae por aquí, pero como todavía no es exagerado la cantidad de gasolina que tira, no llega a dejar chorro abajo, más siempre está humedecido y siempre está, así como podemos ver aquí, mojado el tanque de gasolina. Ahí como podemos ver amigos, allá se alcanza a ver el chorrito de la gas. Miren cómo es que va tirando la gasolina. Yo ya lo había checado y no estaba tirando tanto como eso. Sí se humedecía, pero esta vez sí estoy tomando el video y ahora ya se alcanza a apreciar ya que tira más gasolina. Miren, ya hasta se alcanza a ver el chorro. Aquí yo solamente estoy metiendo el celular como para probarlo. Así lo mismo pueden hacer ustedes. Pueden meter el celular, una cámara, y pueden ver cómo se mira su bomba de gasolina ahí. Si yo la dejo así, en un momento empezaría a escurrir por aquí. No lo voy a dejar puesto que ya voy a trabajar en ella para que no se caliente tampoco más los mofles ni nada que esté cerca de mí. Pero así es como se mira. Bueno amigos, aquí como podemos ver, ya estamos desconectando las líneas. Ya saben, como siempre les he dicho, esta se pucha de aquí abajo, se le aprieta este plástico de aquí por esta parte. A ver que enfoque, si lo ven cómo se mueve. Esta yo ya la había aplastado con un desarmador y le jalé para atrás. Ahora lo voy a desconectar con cuidado para ver, moce para atrás porque luego llega a saltar la gasolina a veces. No quiere, no sale nada, pero vamos a soltar esta, que es la que debería tener mayor presión. Esta igual le vamos a picar ahí, le vamos a picar aquí para sacarla. Esta viene siendo de retorno. Esta es la que trae la presión. Le vamos a picar, como les digo, yo la volteo un poquito así y le alcanzo a picar con un desarmador bien y ya la jalo. Pues no amigos, no salió nada de presión, ni en la de arriba ni en la de abajo. Esto es por lo que yo le explicaba al cliente. Me sorprende porque la acabo de apagar. Yo pensé que aunque sea un poco de presión iba a tener, pero pues no, realmente no tiene nada. Como yo le expliqué al cliente, porque esta camioneta no prende hasta la segunda, la tercera vez que le dan al start. Y eso es porque la presión se baja hasta abajo, porque la bomba está liqueando. No se mantiene, se vacían las líneas, como quien dice, se va, porque está perdiendo presión ahí la bomba. Pues bueno, aquí ya tenemos desconectadas las líneas. Ahora vamos a desconectar lo que viene siendo por acá. Por acá arriba, esta línea, vamos a buscar el ladito a ver cuál es. Esta línea de donde echa uno la gasolina, esta la vamos a desconectar. Esta también, por aquí la vamos a desconectar, que es la que va para el tanque. Esta creo que aquí la alcanzamos a desconectar aquí de el mismo conector azul aquí. Esta va por acá ya para la bomba, pero la vamos a desconectar, creo, de esta conexión de aquí. Bueno amigos, aquí ya tenemos desconectada la línea del conector azul que les dije. Esta también ya está desconectada, solo que esta la voy a ir sacando cuando vaya bajando un poquito el tanque. Ya está suelta, ya le puedes dar vuelta y todo, pero siempre se pega. Entonces es mejor cuando vaya bajando un poquito, ya la voy sacando para arriba. Vamos ahorita a quitar los tornillos
de los brackets. Espero que la barra no me vaya a estorbar. Pues si me estorba la voy a tener que quitar, pero espero que no. Vamos a quitar estos tornillos de arriba, este y el del otro tirante que agarra el tanque para bajarlo. Vamos a acomodar nuestro gato, le vamos a poner una madera o algo en medio para que no lastime. Y este casi no trae gasolina. Este sí le dije al cliente que esperara que casi no trajera. Yo creo que trae menos de un cuarto, entonces no está muy pesado, pero como quiera. Bueno amigos, aquí lo que veo yo es de que si no quitas la barra, en lo que poquito tal vez se te puede atorar, es para quitar este tirante. Miren, yo lo tuve, aquí es donde originalmente va, yo lo tuve que mover para acá y jalé poquito el tanque para acá lo que pude, y ahí se ve que como que ahí viene, o sea, no sé, miren, ahí bajo ya, es lo que creo yo que pudiera un poquito, pero pues hasta eso no, la verdad no se batalló, pero no sé si tuvieran el tanque lleno o algo, a lo mejor no sé si se pudiera mover fácil el tanque como aquí lo estoy moviendo yo. Eso fue lo que me permitió bajarlo sin problema. Bueno amigos, aquí tenemos abajo el submarino, ya está abajo. Por eso es importante dejarlo sin gasolina lo más que podamos, porque así es mucho más rápido. Aquí tenemos el conector, el plug. Vamos a ver, aquí está. Le picamos aquí, pum, sale sin problemas. Ahora lo vamos a jalar para afuera y vamos a cambiar la bomba. Bueno amigos, aquí como pueden ver están los rastros de la gasolina cuando iba escurriendo, y aquí en esas pequeñas líneas ahí está la craqueada. Eso que ven ahí es donde ya el plástico viejo, estoy seguro esta debe haber sido la original, ese plástico viejo ya se está quebrando y ahí es donde está saliendo el chorrito de gasolina. Vamos a ponerle la nueva, ya saben, como siempre aquí no andamos con mucho, aquí con la extensión, 2-3 golpecitos y vámonos para afuera y metemos la otra. Bueno amigos, este clip la verdad es que este sí me dio un poquito de guerra porque está demasiado pegado. Este normalmente solo se levanta este piquito, ahí lo pueden ver adentro, pero este nomás se levanta para afuera con un piquito cualquiera, miren, con uno como, a ver si puedo aquí, con una mano, como así, nomás se levanta, se debe de puchar parejo y sacar, pero estaba demasiado pegado, ya le he echado W4 y todo, no sé si se hincharía con el tiempo aquí. Tuve que meter la artillería pesada, esta herramienta que tengo, esta como pude la inserté aquí por un lado, inserté el otro por el otro lado y le empecé a dar vueltas y pum, salió. Solo se los dejo como tip por si llegan a tener ese problema. Amigos, cuando vayan a instalar asegúrense bien de la línea, de la liga, que esté bien. Ya ven cómo se quiere salir ahí. Traten de mantenerla lo más cerrada posible, acomódenla lo mejor que puedan. Como esas entradas que están ahí son para estas entradas que ustedes ven aquí. Esta así como la tengo, esta va a quedar así, miren, así el conector para allá, esta entrada va a ir ahí y la otra entrada va a quedar ahí. Ya cuando la pongan y le conecten la línea para atrás, recuerden siempre apretar otra vez el candadito aquí, aplastarlo que esté bien aplastado y jalar la línea solo para verificar que no tenga fuego. Vamos a meterlo y vamos a subirlo. Bueno amigos, aquí ya tenemos el tanque puesto, casi todo. Aquí vamos a levantarle un poquito y vamos a ir metiendo esta manguera aquí conforme vayamos subiendo el tanque, y después vamos a poner la línea del conector azul. Discúlpenme si voy un poquito rápido, aquí el clima se me está poniendo un poquito feo, viene feo el agua y estoy afuera, entonces voy a tratar de terminar el video en este momento lo más pronto que pueda y explicándoles lo mejor que pueda en este tiempo. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy. Ya la prendí, ya chequé que no tuviera liqueos, ya la bomba está trabajando bien. Ahorita solamente me detuve y quité el filtro para ordenarlo, porque siempre que cambia uno una bomba es bueno cambiar el filtro. Muchas veces las bombas se dañan por problemas de que el filtro está obstruido, y al ser bombas eléctricas se queman por estar haciendo demasiada fuerza. Esta vez no fue el caso, pero aún así yo lo quité para revisarlo, y sí, el filtro efectivamente sí está muy restringido. Ya le saqué toda la gasolina y todo, y sigue estando muy restringido, entonces vamos a reemplazarlo
Ya lo que quería era asegurarme que no tuviera liqueos. Mañana le voy a pedir al cliente que llene el tanque de gasolina para revisar igual que la liga de arriba esté bien sellada y todo, que yo sé que sí está, pero siempre es bueno verificar antes de entregar el vehículo. Pues aquí los dejo con el video, muchas gracias y si les gustó denle like y suscríbanse y nos vemos en un próximo video.